Vamos a comenzar con Fernando Anaya Meléndez. Él tiene un título de ingeniero químico, magíster en química, especialidad en química analítica y con estudios concluidos de doctorado en química y doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado pasantía de investigación en la Universidad de Leipzig en Alemania. Es profesor investigador del Instituto de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado en diversos proyectos de investigación en sus distintas modalidades. Es director del Departamento de Química Analítica e Instrumentación. Es docente de pre y posgrado en la Facultad de Química e Ingeniería Química de la misma universidad. Es profesor visitante de posgrado en diversas universidades de Perú. Participa como expositor en congresos nacionales e internacionales, así como simposios, etc. Es conferencista en temas relacionados con la química analítica e ingeniería química ambiental para instituciones privadas y estatales. Es responsable del grupo de investigación IPECTARI de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a hacer una presentación de... Sí, ustedes habrán podido oír la hoja de vida. La profesión que tengo no está ligada al derecho porque no es un condicionante para poder ejercer la defensoría universitaria. En la universidad de mi país lo importante es tener de vida limpia, sin problemas, y en función a eso poder desarrollar el trabajo de una manera independiente y igual para todos los miembros de la universidad. En primera instancia, en nuestro país no tuvimos la defensoría universitaria, pues esta ya se presenta en las universidades de manera obligatoria a razón de la ley 23220 que se dio hace un buen tiempo. En la defensoría universitaria está dada su atribución en la ley universitaria y en el estatuto universitario y los reglamentos de la universidad, ¿no? La defensoría universitaria tiene plazos perentorios donde se respeta la confidencialidad dentro del proceso investigatorio, de manera que es análogo a lo que realiza un fiscal, pero solo en la vía administrativa universitaria, ¿no? Debe realizar la documentación presentada por el quejoso o denunciante a las diferentes diligencias administrativas que se requieren realizar para hacer la investigación dentro del marco de la competencia que tenemos. Por lo que la Defensoría se encarga de hacer respetar el debido proceso de las partes y el derecho a la defensa a recibir información de las diferentes dependencias con la finalidad de esclarecer los hechos al entrevistar al quejoso denunciado para tener objetividad para su pronunciamiento con los docentes que sirvan como prueba, de manera que se pueda averiguar el inicio o no de un proceso disciplinario, ¿no? Nosotros nos encargamos de recopilar todas las pruebas que después vamos a trasladar a un ente sancionador, que va a depender si es para docentes, empleados o trabajadores administrativos o estudiantes. Todo esto está definido como un proceso de nivel jerárquico. En el caso a los docentes, la ley define un tipo de sanción previo proceso a través de los órganos de gobierno. En el caso de los estudiantes es a través de las facultades, previo proceso disciplinario, en base a un reglamento de procesos disciplinarios de la universidad. Y en el caso de los servidores, funcionarios y personal CAS, de acuerdo a una ley CERVID que existe en nuestro país. Y para eso existe la Secretaría Técnica
que es dependiente de la Oficina General de Recursos Humanos. Son estas entidades las que se encargan de sancionar o no a las personas que han sido denunciadas. De manera que nosotros tenemos una competencia bastante limitativa. Los procesos administrativos son realizados por nosotros para luego trasladarlos hacia el comité o sancionador que hemos mencionado, ¿no? En síntesis, lo que realiza la Defensoría Universitaria viene a ser una instancia preliminar a las etapas posteriores que podrían determinar en una sanción o absolución. Entonces, es esta ley universitaria número 3220 la que obliga a que las universidades de mi país puedan tener las defensorías universitarias, y es uno de los requisitos para obtener el licenciamiento. El estatuto de la universidad también recoge lo que dice la ley, y en los articulados, ¿no?, se menciona que debe crearse la Oficina de Defensoría Universitaria como instancia encargada de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y velar por el mantenimiento del principio de autoridad responsable. Esas son las dos competencias fundamentales que tenemos en la Defensoría. Por lo tanto, somos competentes para conocer las denuncias y reclamaciones que formulan cualquiera de los miembros de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de derechos individuales. Es una situación que se remarca ahí. No vemos cosas colectivas como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el estatuto es quien establece los mecanismos de regulación y funcionamiento de la Defensoría, y el reglamento de la Oficina de la Defensoría es aprobado por el Consejo Universitario a propuesta del rector. Es decir, nosotros somos, mi persona es el primer defensor universitario de la universidad que ha sido elegido o encargado inclusive, y nosotros hemos elaborado un reglamento que ha sido revisado por todas las instancias de la universidad y que recién ha sido aprobado hace unos meses, ¿no? Este cargo es elegido por la Asamblea Universitaria, que es el máximo organismo de la universidad, y como dijimos, vela por el respeto y los derechos de la comunidad universitaria, el principio de autoridad responsable, a favor de los docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio, ¿no? El accionar que se desarrolla es basado en estos principios de independencia, autonomía y confidencialidad. No está sometido a mandato imperativo alguno en el desarrollo de las competencias que estamos mencionando, ¿no? Entonces, dentro de las atribuciones, velamos por el respeto de los derechos y libertades de todos los estamentos de la comunidad universitaria, verificando que las actividades administrativas universitarias se den dentro del marco de la ley vigente. Tramitamos las reclamaciones, quejas y denuncias por parte de los integrantes de la comunidad universitaria, buscando una solución dentro del ordenamiento legal. También podemos formular recomendaciones y propuestas a las autoridades para que haya una adecuada administración de la comunidad universitaria, es decir, propugnar la mejora continua, ¿no? Actuamos como una instancia mediadora y conciliadora en busca de la solución dentro de la comunidad universitaria. Y finalmente informamos y presentamos un informe anual sobre las actividades a las autoridades universitarias, la misma que es el conocimiento de la comunidad universitaria a través de un medio de comunicación de la universidad. Entonces, es importante porque somos una instancia administrativa que, ya lo mencionamos, velamos por el mantenimiento de la autoridad responsable, y es asequible para que todos los miembros de la comunidad formulen propuestas y recomendaciones, ¿no? Entonces, los miembros de la comunidad universitaria se entienden los docentes, los alumnos y el personal administrativo.
Entonces, ¿qué acciones realizamos? Primero, recepcionamos los reclamos, quejas y denuncias de los administrados. Luego, calificamos y damos trámite dentro de las 72 horas sobre estas reclamaciones, quejas o denuncias. Luego, solicitamos informes a las instancias administrativas sobre estos hechos. Adoptamos las medidas preliminares respecto a la investigación, es decir, hacemos llegar, por ejemplo, la queja hacia el quejado para que pueda hacer su descargo, ¿no? Informamos sobre los hechos originados, si es necesario, a las autoridades de la universidad cuando estos tienen un carácter muy importante. Proporcionamos las medidas necesarias para restituir los derechos de los afectados y las reclamaciones, quejas y denuncias se tratan con suma reserva. Finalmente, elaboramos los resultados y recomendaciones ante la instancia respectiva. Entonces, como resultados y recomendaciones, planteamos sugerencias y recomendaciones ante las instancias administrativas, objetos de la investigación, respecto a la reclamación, queja o denuncia. Solicitamos al rector la iniciación de procedimientos administrativos y judiciales cuando estos están fuera del ámbito de la universidad. Dar respuesta del resultado a la administrada, es decir, informamos sobre la situación a la que hemos llegado, si va a proceder hacia la oficina de sanciones, ¿no? Y si esta persona hace una observación a esta, finalmente nosotros trasladamos al Consejo Universitario, donde ya se da la solución final como última instancia. Entonces, nuestro reglamento tiene una serie de puntos que conllevan a tener en cuenta bajo la forma que nosotros actuamos, y está basado en una base legal, como dijimos, en la Constitución Política, en la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento de la Universidad. Muchas de las cosas que hemos mencionado están incluidas en este reglamento, ¿no? Como órgano autónomo que tiene iniciativa de formulación de recomendaciones, como que es elegido por la Asamblea Universitaria, y casi todos los aspectos que ya he mencionado. Pues son todos esos articulados las que contienen. En este artículo 12, por ejemplo, tenemos todo lo que contiene el formato de recepción de la queja, el nombre completo del interesado, la facultad, escuela, instituto, todo esto con la finalidad de poder trasladar las comunicaciones de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, este es el reglamento que ahora disponemos para poder realizar todo el trabajo que se nos ha encargado. Entonces, uno de los aspectos importantes es que podemos formular recomendaciones consideradas como necesarias a fin de mejorar los procedimientos establecidos en la universidad, para que de esta manera se eviten los conflictos de los miembros de la comunidad universitaria y se promueva el principio de autoridad responsable, ¿no? Nosotros también estamos obligados a presentar al rector, en un plazo no mayor de 30 días después de haber terminado el ejercicio del cargo, un informe de la labor realizada. Rendimos informes especiales al rector y a la Asamblea Universitaria, dependiendo de la trascendencia del caso o el requerimiento expreso. En estos casos, los temas de acoso sexual han sido muy tomados con bastante importancia, y esos son casos que, por ejemplo, han ido hacia estas entidades. La difusión de funciones y atribuciones de la Defensoría Universitaria se realizará a través de todos los medios de comunicación de la universidad, con la finalidad de orientar a la comunidad universitaria. Ahora estamos desarrollando ese trabajo, estamos haciendo el trabajo de sensibilización de justamente las competencias que tiene la Defensoría Universitaria, para que lo conozcan todos los miembros de la comunidad. Hay
casos en que todavía no entienden cuáles son las funciones de la Defensoría Universitaria, y eso estamos trabajando. Eso es todo lo que quería exponerles. Muchísimas gracias. Doctor Naya, muchísimas gracias por sus contribuciones a la reflexión sobre en qué podría consistir un modelo de defensoría universitaria. Efectivamente, la prominencia, el principio de la autoridad responsable parece un punto muy atractivo de la propuesta que ustedes han desarrollado, y creo que es muy oportuno que escuchemos estas notas para que en la sesión que tendremos por la tarde podamos seguir discutiendo sobre cuáles son los caminos que queremos implementar o enfatizar en el desarrollo de nuestras oficinas aquí en México. En particular para la UNAM es un gusto poder tener este espacio para reflexionar en el contexto de la Cátedra UNESCO sobre Defensorías Universitarias que desarrollamos. Me voy a permitir presentar ahora a la doctora Ruth Miranda Llena. Ella es docente principal en la Facultad de Educación y Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con maestría en Administración y Planificación de la Educación para la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, doctorado en Educación. Ha alcanzado el grado de PhD degree of Doctor of Philosophy con un major en Linguistics por la Atlantic International University. Su beta de investigación es vasta también, solamente voy a mencionar un par de sus trabajos. Es autora del libro La Defensoría Universitaria y la calidad de la Universidad Peruana. Quisiera decirles que en este momento la doctora ha puesto a nuestra disposición un ejemplar de este libro que podemos revisar en la mesa de registro de este encuentro, y me parece muy interesante que tengamos la ocasión hoy de escuchar pues las líneas generales de este trabajo, en donde se desglosan los componentes, digamos, formales e históricos también del mecanismo de defensoría que se ha desarrollado en la Universidad de Cusco. Actualmente ella desempeña el cargo de defensora universitaria de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ha accedido a dicho cargo por votación universal, personal, obligatoria, directa, secreta y ponderada por todos los docentes ordinarios y estudiantes de pregrado y posgrado en el proceso de la elección de autoridades de dicha universidad el 4 de diciembre de 2015. Es vicepresidenta de la Red de Defensores Universitarios del Perú. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos ustedes. Me complace muchísimo estar en este 16º encuentro internacional de defensores universitarios, cuando dentro de los propósitos de este encuentro, uno de sus objetivos era hacia la elaboración de principios tendientes a la creación de un modelo de defensoría universitaria, yo no he escatimado distancias, ni tiempo, ni recursos, ni forzamientos a la universidad para poder venir. Se trataba de proponer esos principios que está en busca nuestra red internacional con la finalidad de establecer un modelo de defensorías universitarias. Por tanto, no escatimando, como les digo, esfuerzos en venir desde el sur del Perú hasta el norte de México. Entonces, permítanme conversar, hablar, poner en vuestro conocimiento qué cosa es lo que yo pienso con respecto a los principios que podríamos manejar, que se podría manejar desde la REDU para proponer un modelo de defensoría universitaria con la finalidad de que todos podríamos acercarnos a una misma forma y procedimiento, a una misma forma de organizar la defensoría universitaria y a una misma forma de poder hacer los procedimientos en defensa de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria.
Bueno, en tanto la tecnología nos ayude, pero podemos hacerlo de esta. Bueno, uno de los temas principales para que nosotros podamos acercarnos a un modelo de defensoría es efectivamente conocer la naturaleza de la defensoría universitaria y conocer sus funciones. Creo que a nivel mundial las defensorías tienen una misma naturaleza, tiene una naturaleza tuitiva, es decir, protege y defiende los derechos individuales y los derechos fundamentales, y tiene el propósito también de garantizar el cumplimiento del principio de autoridad responsable, es decir, garantiza que las autoridades que tienen poder de decisión tengan que cumplir las normas, las leyes para garantizar nuestros derechos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que la Defensoría Universitaria tiene que incidir sobre el comportamiento de las autoridades, ¿no? La función de esta Defensoría Universitaria es bastante delicada. Por eso es que el defensor universitario, cuando tiene que ser elegido, tiene que ser un defensor universitario que garantice su vida moral, su vida ética sobre todo. Porque díganme, ¿quién, sin haber garantizado estas formas de vida ética y moral, podría cuestionar a la autoridad cuando está en plena flagrancia de las normas y vulnerando los derechos? Por eso el defensor universitario se constituye en la persona más vulnerable, porque a la primera persona a quien vulneran sus derechos es al defensor universitario. Cuando hablamos de la naturaleza de la Defensoría Universitaria, entonces, dadas sus funciones, tenemos que pensar que dentro de la universidad, ya que estamos hablando de la Defensoría Universitaria, dentro de la universidad se constituyen dos formas de poder: el poder negativo y el poder positivo. Nosotros lo entendemos como el poder negativo, aquel poder controlador de los órganos autónomos, y el poder positivo es el poder de los gobernantes que tienen que manejar la universidad en observación a las normas. Este es el panorama de las defensorías universitarias, y en Perú, venimos de la misma nación, nos rige la ley 30.220, que solo se ha aprobado en el 2014. A partir del 2014, esta ley obliga a todas las universidades a tener su defensoría universitaria. Y es obligación sine qua non de que las universidades tengan su defensoría, de lo contrario no se licencian. Entendemos licenciamiento como el permiso que da el Ministerio de Educación de Perú para que las universidades puedan funcionar. Desde este punto de vista, la Defensoría Universitaria ya es un órgano sumamente importante en la ley, pero hay que hacer entender a cada uno de nuestros rectores que efectivamente esa Defensoría Universitaria es importante. Así como es de importante el objetivo de este 16º encuentro de los organismos de defensores de los derechos universitarios. Por eso, ya, aquí está. Por eso, desde el punto de vista en que en nuestro país, y no dudo también que en México, en todas partes, en todo el mundo, donde funcionen las defensorías universitarias, dentro de las universidades
las universidades son creadas constitucionalmente. Entonces, ya tenemos una normativa, un referente normativo sumamente importante como la Constitución, que alcanza también a la Defensoría Universitaria. Por eso digo que las defensorías universitarias no funcionan aisladamente, no son organismos aislados dentro de la universidad, porque la universidad está creada por ley y está creada constitucionalmente. De esta Constitución, que es la Carta Magna de las Naciones, han salido las leyes conexas o secundarias, como ustedes le llaman, como tenemos la ley universitaria, los reglamentos internos, donde también en los ministerios de educación también emanan, proclaman, aprueban leyes con las cuales tiene que funcionar la universidad y por consiguiente la Defensoría Universitaria. El Ministerio de Justicia no se queda atrás, porque el Ministerio de Justicia es el ministerio que regula justamente estos derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos protege a todos los defensores sin distinción. No importa que estos defensores se hayan constituido institucionalmente o voluntariamente. Sin embargo, hay normativa internacional que protege a todos los defensores. En Perú, a través del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ha aprobado la protección de la ley a los defensores en junio de 2019. Por consiguiente, dentro de esa normativa estaríamos los defensores universitarios. Esta exposición de los ministerios y de las leyes que tienen que ver con la Defensoría Universitaria hace que la Defensoría Universitaria no sea un organismo aislado, es decir, que no funcione como una oficina o como solamente el defensor defendiendo algunos derechos. No. Esta misma relación con los sectores supranacionales que crean normas para que funcione la Defensoría Universitaria hace de la Defensoría Universitaria un organismo institucional, ¿no? Y el hecho de que la Defensoría Universitaria esté en relación con estos organismos hace también que se establezca un sistema de relaciones con estas entidades. Este sistema de relaciones está sustentado en principios, y esos principios son el principio de autonomía, el principio de coordinación, el principio de cooperación y el principio de colaboración. Su autonomía es por naturaleza. No podría la Defensoría Universitaria actuar si no tiene autonomía, es decir, que esté dependiendo de un consejo universitario o esté bajo las órdenes de una asamblea universitaria o del mismo rector. Su autonomía constituye una autonomía natural. El principio de coordinación significa que hay entidades que norman las defensorías universitarias o la misma universidad, como la Constitución, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia. Entonces, la Defensoría Universitaria actúa bajo esa normativa. El principio de cooperación es un principio con el cual la Defensoría Universitaria cumple los objetivos de estos organismos supranacionales. Y el principio de colaboración lo es directamente con la universidad, porque no solamente defiende los derechos de los estudiantes, de los profesores y personal administrativo, sino también garantiza el principio de gobernabilidad y el principio democrático del gobierno universitario. Estos, a mi manera de ver, serían los principios con los cuales podríamos modelar una defensoría universitaria
Ya, yo voy exponiendo porque los minutos me están ganando. Entonces, bajo estos principios de relaciones, nosotros podemos proponer un tipo de defensoría universitaria. En principio, con respecto a la defensoría como institución y con respecto al defensor universitario. ¿Cómo sería una defensoría universitaria? Gracias. Ya. ¿Cómo sería una defensoría universitaria aparte de que tenga estos principios de autonomía, coordinación y colaboración? En principio, tiene que aparecer la defensoría universitaria en el sistema universitario dentro de su organigrama, como un órgano autónomo. No es, por ser autónomo, no tiene una dependencia jerárquica en la cadena de mando. Por consiguiente, tiene que estar entre esta creación de órganos autónomos. Y la normativa que organiza los sistemas estructurales organizativos autoriza a cada entidad para que, de acuerdo al modelo de sus órganos, de sus instituciones, pueda crear diferentes tipos de órganos, ya sea de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Por la naturaleza de su autonomía, la Defensoría Universitaria es un órgano de primer nivel en la categoría de órgano autónomo. Entonces, de este modo, tendría que estar estructurada la universidad en la estructura del sistema universitario. ¿Cómo debe implementarse? Mínimamente, de acuerdo también a las normas establecidas en la organización de los órganos de las entidades, la Defensoría Universitaria tiene que tener una asignación de medios materiales y una asignación de personal. Los medios materiales tienen que contar con una infraestructura física, oficina con módulos para el defensor universitario, secretaría, asesoría legal, oficina para comisionados, sala confidencial para quejas y mediaciones, mobiliario mínimo y material de escritorio, recursos humanos, asesor legal, comisionados abogados, personal administrativo, personal profesional psicólogo y personal de comunicaciones, es decir, por lo menos un staff de 3 personas que puedan manejar todo este sistema de informática y comunicaciones y obviamente sus recursos presupuestales. En el primer Congreso Nacional de Defensores Universitarios, te diré un minuto más, nosotros hemos propuesto que la Defensoría Universitaria tiene que tener un presupuesto de 0,5% del presupuesto institucional. Y lo importante, pediría a Guadalupe que me dé unos minutitos más, es el defensor universitario. Si estamos hablando de una defensoría universitaria, ¿qué debe el defensor? El defensor, al ser designado o por elección universal, como ha sido en el caso de Cusco, o por designación, como ocurre en otras universidades, adquiere la categoría de funcionario público. Por consiguiente, este funcionario público tiene las prerrogativas legales que le dan a un funcionario público. Entonces, en un modelo de defensoría universitaria hay que definir la clase de elección del defensor universitario, ya sea por elección universal o designación, aquella que más convenga, la que más conviene legal y legítimamente es la elección universal, porque esta es una forma de defensa, autodefensa del defensor universitario. Su categoría y el rango del defensor universitario, si es un funcionario público electo universalmente o designado por el máximo organismo de gobierno, le corresponde esa categoría también de primer nivel. Entonces, si es que este defensor universitario tiene una categoría de primer nivel, tiene que tener sus derechos y prerrogativas. Estos derechos son autonomía e independencia funcional de sus actos, respeto a su autonomía,
poder solicitar la colaboración de cualquier dependencia administrativa para el cumplimiento de sus funciones, condiciones de trabajo adecuadas, gozar de atenciones que le corresponda al puesto y sobre todo no estará sometido a mandato imperativo, se conducirá con autonomía e independencia de cualquier órgano universitario. Creo que felizmente ya terminé. Gracias, Guadalupe, y gracias a ustedes. La forma como nuestras oficinas encontramos un camino en la operación dentro de la universidad. Quisiera recordarles que esta tarde tendremos mesas de trabajo sobre cada uno de los temas que hemos tratado esta mañana, es decir, tendremos un espacio adicional para seguir conversando sobre las cuestiones relativas al género, formas de violencia sexual dentro de las universidades. También tendremos un espacio para hablar sobre convivencia universitaria y sobre este tema en particular, sobre la forma como se estructuran nuestras oficinas. Y también podemos hablar sobre una cosa que parece muy técnica, pero para nosotros es muy importante, como el principio de autonomía y la forma como, bueno, en particular lo planteamos como la forma como en México se vive la autonomía de las universidades y su relación con las oficinas de Defensoría de Derechos.